En diciembre de 2003, el mundo presenció un momento histórico, la captura de Saddam Hussein, el dictador que gobernó Irak con mano de hierro durante más de 2 décadas. Pero detrás de esa imagen icónica de un hombre desaliñado saliendo de un agujero subterráneo, había una compleja y silenciosa operación de inteligencia que combinó tácticas militares, presión psicológica y una estrategia inesperada liderada por un interrogador sin experiencia militar en combate, el sargento Eric Maddox. La historia de esta operación es una intrincada red de decisiones políticas, fallos estratégicos y golpes de suerte, pero también de intuición, paciencia y determinación. Desde la invasión de Irak en marzo de 2003, pasando por la caída de Bagdad y la desarticulación del régimen baasista, hasta la eliminación de los hijos de Saddam y la meticulosa identificación de su círculo íntimo, esta fue una cacería que puso a prueba la maquinaria de guerra más poderosa del planeta. La invasión, una guerra iniciada en nombre de las armas que no estaban. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y sus aliados lanzaron la Operación Libertad Iraquí. El objetivo declarado: desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, liberar a su pueblo y derrocar a un régimen autoritario. Bajo la premisa de que Saddam Hussein ocultaba arsenales químicos, biológicos, incluso nucleares, las tropas estadounidenses cruzaron la frontera desde Kuwait con una ofensiva relámpago. Bagdad cayó menos de un mes después. El 9 de abril, las fuerzas estadounidenses derribaron la emblemática estatua de Saddam en la Plaza Firdos, marcando simbólicamente el fin del régimen. Pero, mientras las cámaras del mundo mostraban celebraciones y saqueos, una pregunta crecía en intensidad: ¿dónde estaba Saddam? Las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por George W. Bush, pronto enfrentó críticas internacionales al no poder justificar su intervención. Pero para el Pentágono, el objetivo estratégico se redirigió. Capturar a Saddam Hussein se volvió una prioridad absoluta, no solo como símbolo del éxito militar, sino para consolidar el nuevo orden iraquí. La baraja de los 55 más buscados. Con el caos apoderándose del país y una insurgencia naciente en expansión, las fuerzas estadounidenses comenzaron la persecución sistemática de los altos mandos del régimen baasista. Para facilitar la identificación, se diseñó una baraja de naipes con los rostros de los 55 fugitivos más importantes. Saddam Hussein ocupaba el as de espada. Uday y Qusay, sus hijos, también estaban entre los primeros. La estrategia inicial se centró en operaciones de capturas masivas y allanamientos nocturnos en Tikri, ciudad natal del dictador, y otras zonas sunnitas al norte del país. Sin embargo, estas acciones, muchas veces basadas en información poco confiable, solo sirvieron para generar más resentimiento en la población local, mientras los altos mandos seguían evadiendo el radar. La muerte de Uday y Qusay. El golpe a la dinastía. El 22 de julio de 2003, una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses logró eliminar a los hijos de Saddam Hussein en la ciudad de Mosul. Tras una intensa batalla de 6 horas, Uday y Qusay fueron abatidos en una casa donde se ocultaban con guardaespaldas. Su muerte supuso un golpe psicológico al régimen huido, debilitó la moral de los leales y dejó claro que incluso los miembros más cercanos a Saddam no estaban a salvo. Pero a pesar de este logro táctico, el paradero del dictador seguía siendo un misterio. Los métodos convencionales de inteligencia no estaban funcionando. Se necesitaba un enfoque distinto. El giro en la estrategia, el sargento que cambió el rumbo de la casa. En ese momento entró en juego una figura inesperada, el sargento Eric Maddox, un analista de inteligencia de la Fuerza Delta, sin formación en interrogatorios, pero con una capacidad extraordinaria para leer el lenguaje corporal y detectar inconsistencias. Maddox no se enfocó en los altos mandos o los miembros visibles del régimen,
Su apuesta fue otra: los guardaespaldas. Personas anónimas, leales, invisibles en los registros oficiales, pero que inevitablemente debían tener contacto directo con Saddam si aún se movía dentro de Irak. La idea era simple pero poderosa: encontrar a los hombres de confianza del dictador, seguir sus rastros y esperar que, por error o presión, alguno condujera al escondite. Maddox comenzó a realizar cientos de interrogatorios con esta hipótesis. Pacientemente aplicó presión psicológica, detectó patrones, eliminó pistas falsas y poco a poco fue estrechando el cerco. Una red tribal de protección. Lo que Maddox descubrió fue que Saddam se movía dentro de una red cerrada de lealtades tribales. Los Tigriti, miembros de su clan familiar y tribus afines, ofrecían escondites temporales, protección y una especie de código de silencio que dificultaba cualquier filtración. Sin embargo, no era imposible penetrar esa red. Uno a uno, los interrogatorios comenzaron a rendir frutos. Se identificaron nombres, rutinas, ubicaciones. En un punto crítico, uno de los detenidos reveló un nombre clave: Mohammed Ibrahim, un antiguo guardaespaldas de Saddam con fuertes vínculos personales y familiares. Según la información, era uno de los pocos en contacto directo con el dictador. Capturar a Ibrahim se volvió la prioridad absoluta. La operación no fue sencilla, pero finalmente fue localizado y detenido. Su comportamiento fue inusual, no mostraba temor y durante los interrogatorios evitaba cualquier contacto visual, excepto cuando se le mencionaban ciertos lugares. Maddox lo observó detenidamente y a través de microreacciones logró deducir una zona de interés al sur de Tikrit, el agujero del que no se podía escapar. El 13 de diciembre de 2003, fuerzas especiales del ejército estadounidense lanzaron la operación Amanecer Rojo. En las afueras del pueblo de Aqtahar, a orillas del río Tigris, se realizaron 2 redadas simultáneas. En una granja rodeada de palmeras, oculta tras una pequeña choza, los soldados encontraron una losa de concreto camuflada bajo la tierra. Al levantarla, apareció una abertura estrecha de menos de 2 metros de profundidad. Dentro, en completa oscuridad, se encontraba Saddam Hussein. Su aspecto era irreconocible, con barba larga, cabello enmarañado y rostro envejecido. No opuso resistencia. Llevaba consigo $750,000 en efectivo, 2 rifles AK-47 y una pistola. Había sido finalmente capturado. La imagen recorrió el mundo. El otrora poderoso líder de Irak, reducido a un fugitivo escondido en un agujero. El símbolo del régimen había caído, no en un campo de batalla, sino tras una paciente operación de inteligencia que apostó por el factor humano y no por la tecnología. El juicio, la condena y el cierre de un capítulo. Saddam Hussein fue trasladado a una base militar estadounidense y meses después entregado al gobierno provisional iraquí. En 2006 fue juzgado por crímenes contra la humanidad, en particular por la masacre de Dujail, en la que 148 chiitas fueron ejecutados en 1982 como represalia por un intento de asesinato. El juicio fue seguido por todo el planeta, en medio de tensiones sectarias y acusaciones de irregularidades. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado el 30 de diciembre de 2006. Su muerte marcó un cierre simbólico al régimen baasista, aunque no trajo consigo la paz. Las consecuencias, ¿valió la pena? A pesar del éxito de la operación, Irak no encontró estabilidad. El vacío de poder, la desmantelación del ejército y la represión contra exbasistas alimentaron una insurgencia que derivó en guerra civil. Años más tarde, el ascenso del Estado Islámico convirtió al país en epicentro del terrorismo global. La falta de armas de destrucción masiva, la debilidad de los argumentos para la guerra y la gestión del conflicto dejaron una sombra permanente sobre la intervención. Sin embargo,
Desde una perspectiva operativa, la captura de Saddam fue una demostración de cómo la inteligencia humana, la observación atenta y la comprensión cultural pueden lograr lo que ni los satélites ni las fuerzas brutas pudieron alcanzar. Eric Maltons regresó a Estados Unidos condecorado, pero lejos del protagonismo mediático. Su enfoque se convirtió en modelo de análisis en operaciones posteriores. La historia de la casa de Saddam sigue siendo objeto de estudio, no solo por su impacto militar, sino por las lecciones que deja sobre cómo los grandes líderes pueden caer, no por traiciones espectaculares, sino por las pequeñas fisuras de su círculo más íntimo. La operación que llevó a la captura de Saddam Hussein no solo cerró un capítulo de la historia iraquí, sino que evidenció que incluso los regímenes más herméticos pueden colapsar cuando se entiende su estructura desde adentro. El poder, al final, no se sostiene solo con armas, sino con la lealtad de quienes te rodean. Y esa, como lo demostró esta operación, puede ser la más frágil de todas. Hasta aquí el video de hoy, amigo. Ya sabes, dale like y suscríbete si te ha gustado. Hasta la próxima.